Y hemos aprendido algunas cosas acerca de la oración. Aprendimos que la oración es intimidad con Dios. Aprendimos algunas cosas que Jesús les enseñó a sus discípulos antes de enseñarles a orar. Y les enseñó que no debemos de hacer oraciones vanas y repetitivas, oraciones sin sentido, que a veces, no sé si por querer impresionar a alguien o porque no sabemos qué más decir, empezamos a repetir y a repetir y a repetir. La oración no es repetición, aunque la oración se nos enseña que debemos ser constantes y persistentes en la oración. No quiere decir que vamos a estar dale, con las mismas palabras. Imagínense nada más que todos los días nuestros hijos nos dijeran las mismas palabras. Y sobre todo, sí, ya ven que las mujercitas tienen un poquito más de habilidad para la palabra que los hombres. Imagínense a su hija, los que tenemos hijas, hablándonos todos los días lo mismo. Bueno, nosotros cuando vamos al Padre no vamos a hacer vanas repeticiones, vamos a ir a decirle nuestras necesidades, sí, pero se las vamos a contar, no vamos a estarle repitiendo. Señor, necesito. Si no, ya después vamos a poder hacer canción de rapero, ¿verdad? Que con 3 palabras hacer una canción de 15 minutos, gritar más, dale. Aprendimos también que la oración es individual, a pesar de que hacemos oraciones grupales, a pesar de que oramos por algunas personas, como ahorita que oramos por la situación en Ucrania. No sé si vieron un video que anda circulando por ahí en el Facebook de unos pastores ucranianos. Pues es como la Alianza Pastoral Bautista de Ucrania, y están ahí obviamente hablando en ucraniano, pero salen las letras de traducción diciendo que permanecen en la nación, que no se van de la nación y que se quedan ahí para atender a la gente y que se quedan pidiendo que oremos por ellos. Les comenté yo ahí un testimonio, el viernes los que estuvieron en el grupo, les comenté el testimonio de un pastor que su edificio, él dijo, nos tenemos que salir, va a ser derribado el edificio, porque en el edificio estaban las oficinas de la policía secreta de Ucrania. ¿Y ustedes creen que los rusos no saben dónde está la policía secreta de Ucrania? Claro que lo saben. Pues si tienen espías, inteligencia, satélites, ¿cómo se llama? De estas de visión infrarroja para ver dónde anda gente. Tienen mucha tecnología. Y este pastor dijo, nos vamos a salir de ahí, pero no nos vamos a Ucrania. ¿Cómo vamos a abandonar no nomás a las ovejas, sino cómo vamos a abandonar a aquellos que estén sufriendo? Si Dios nos mandó a esta tierra y se iban a ir al edificio de la iglesia, a hacer un refugio en el edificio de la iglesia, y habían vendido todas las cosas que pudieron vender, y con eso hicieron un dinerito para víveres, para combustible, para los generadores de energía, porque obviamente no hay energía. Si no hay energía, pues se les iba a acabar el wifi, no va a haber comunicaciones. Es a lo primero que pega la guerra, los suministros básicos, la energía, la provisión, las carreteras, los aeropuertos, etc. Gracias a Dios que en México no tenemos algo así cerca, ¿verdad? Creo que no nos ha tocado, porque no me acuerdo ni que mis papás, ni que mis abuelos, lo más cercano creo que fue la revolución. Y fue una guerra muy diferente a todo lo que se está viviendo ahorita. Y ellos pedían, estén orando por nosotros. Tenemos que hacer oraciones, y aprendimos que Jesús les enseñó a sus discípulos a que fueran a su habitación, cerraran la puerta y se fueran a orar buscando en lo secreto al Padre. ¿Sí? Aprendimos también acerca de que la oración nos trae alegría, de que buscando a Dios en oración, Él se hace cargo de nuestras cosas, y eso trae paz a nuestros corazones y trae alegría, trae gozo. ¿Para qué nos vamos a estar preocupando todos los días de la misma cosa? Aunque si nos preocupamos. En una ocasión, platicando con una persona,
Decía, es que, esto que está orando por ello, pues entrégaselo a Dios. Ya se lo entregué. ¿Ya se lo entregaste? Sí, muchas veces se lo he entregado. Entonces no se lo entregaste. Imagínese usted, compra su carrito y le dice, te lo vamos a entregar el lunes. Y vas el lunes y lo dicen, también el martes y el miércoles y el jueves, se lo vamos a entregar muchas veces. Pues no. Vamos a entregarle nuestras cargas delante de Dios y ahí las dejamos quietas. No se salga de la oración con lo mismo que llevo. Aprendimos que esa es la oración. La oración es transferir una carga, llevar una carga y dejarla delante de Dios y luego no agarrarla de vuelta. Dejarla ahí y ocasionalmente recordarle a Dios, Señor, ahí te dejé mi carga, ahí te la puse. Esto que está pasando, esta aflicción o esto que sucede, ahí te lo puse, Señor. Y aprendimos también un poquito de la intercesión la semana pasada. Y aprendimos que lo más importante de la intercesión es que utilizamos un puente que nos reconecta con Dios, llamado Jesucristo. Y ese puente es el que nos permite ir a orar, llevarle a Dios nuestras cargas, y si hay algo que queremos poner ahí, por lo cual estamos orando, intercediendo, tratamos de ponerlo en una mano y a Dios en la otra, y por medio del puente, Jesucristo, hacer que esas dos cosas, o personas, o situaciones, en determinado momento se unan, se encuentren con Dios y se solucione lo que estamos intercediendo. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que Jesús les enseñó a los apóstoles sobre la oración. Y sí, les vuelvo a mencionar, quieren aprender de la oración, tienen que orar. Es como querer aprender a manejar sin subirse a un carro, no es posible. Si tú quieres aprender a manejar un carro, te tienes que subir al carro y le tienes que dar. Y a lo mejor alguna vez vas a chocar. Bueno, tienes que intentar no volver a chocar y volverlo a hacer. A veces en las oraciones nos equivocamos. A veces nos confundimos y por el tiempo que nosotros pasamos en oración pensamos que ya tenemos derechos con Dios. Mira, Dios nos da derechos como hijos, y esos derechos es que nosotros, por medio de Jesucristo, fuimos adoptados como hijos y tenemos derechos como hijos de Dios, sí. Pero a veces pensamos que esos derechos nos otorgan el privilegio de pedir lo que queramos, de acercarnos en oración a Dios para que nos dé lo que yo necesito. Y dices, la Biblia dice que Dios conoce mis necesidades antes de que las mencione. Sí, tus necesidades, pero también conoce nuestro corazón. Y Dios sabe cuando nosotros estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, o nosotros, nuestro pensamiento y nuestro corazón se está yendo a pedir únicamente para mis propios deleites, se está yendo tras las cosas que a mí me agradan nada más. No sé si les platiqué la historia en una ocasión de uno de los pastores que nos dio clases en el seminario que tomé, que es colombiano. Dice que era tan fuerte todo el problema del narcotráfico y los asesinatos en Colombia, que la vida de un policía valía $250, que era lo que le pagaban a un sicario que mataba a un policía. Y los sicarios resultó que eran muy creyentes, y los sicarios oraban por las balas con las que le iban a disparar a un policía, para que fuera certera y pues no gastar tanta bala, porque pues les pagaban muy poquito. ¿Cómo iban a gastar 4 o 5 balas o 10 balas en matar a un policía? Ellos querían con una bala matar al policía, y creían que orando por eso se les iba a cumplir. A lo mejor se les cumplía, pero ¿a quién le están orando? ¿Cómo vamos a orar delante de Dios y decirle, Señor, concédenos la habilidad y la puntería para poder matar a los policías que están ejerciendo la ley con una sola bala? Bueno, eso sucedió en Colombia, es una historia real. El maestro nos platicó con detalle todo lo que sucedía en la historia. A veces nuestro corazón
se va por las peticiones incorrectas. Y yo sé que no es el caso aquí con ustedes. Pero ¿cuántas veces estamos orando y de repente nos damos cuenta de que toda nuestra oración está centrada en nosotros mismos? Señor, me duele, Señor, no tengo, Señor, yo quiero, Señor, dame, Señor, ponme, Señor, quítame, sobre todo, quítame los obstáculos de enfrente, que yo no sufra en esta vida. Si tú no sufres, ¿quién te va a consolar? Y el Señor dijo que el Espíritu Santo era el gran consolador. Si nosotros sufrimos, Él nos consuela. Él no nos prometió no sufrir. Entonces, ¿cómo vamos a estar orando? Señor, no quiero sufrir. Sí podemos orar y decirle cuánto nos hacen sufrir ciertas situaciones para que el Señor se encargue de ello. Pero hay algunas cosas que debemos de hacer. Y lo primero es que tenemos que entender que no podemos ser soberbios con Dios. Cuando empezamos a ser soberbios, es que nos podemos proveer a nosotros mismos, es que nosotros mismos hacemos todo lo que sea necesario y no necesitamos de nadie más. ¿Cómo un soberbio va a poder orar? ¿Qué orar un soberbio? Ay, Señor, gracias por tanta habilidad que tengo. Ay, Señor, gracias por... O sea, te pasaste conmigo con mi inteligencia. Gracias, Dios, qué amable eres. Pues claro que eso no es una oración. Un soberbio piensa que él tiene derecho a lo que recibe y lo exige. Un soberbio piensa que no necesita la ayuda de nadie más. Un cristiano no puede ser soberbio. ¿Cómo tiene que ser el corazón de un cristiano? Humilde. Y no un corazón humilde, así de estar, así como uva pasa, así, ay, arrugadito, Señor. Un corazón humilde es un corazón que ha sido humillado, un corazón que se humilla delante de Dios. Primera de Crónicas, muevo los papeles porque resulta que... Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A lo mejor todos hemos oído este versículo, pero ¿sí saben en qué contexto está escrito el versículo? ¿Qué está sucediendo en este capítulo? En este capítulo Salomón terminó de construir el templo. Y Salomón no fue una persona recatada, no fue una persona tímida. Salomón fue alguien que dijo, voy a construirle casa a Jehová. Y si mi padre David lo planeó con todo lujo y con las mejores maderas y con oro y con mármol, Salomón le puso oro sobre oro y mármol sobre mármol, y las maderas más finas las hizo finísimas, y puso el templo con una gloria y una grandeza enorme, y terminó de construirlo. Y ahí está Salomón viendo, hagamos la obra. Y entonces llega el Señor y le dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraran y buscaran mi rostro. ¡Wow! Le está diciendo el Señor a Salomón, acuérdate lo que me pides. Salomón, su anhelo para llegar a ser rey fue tener sabiduría para gobernar al pueblo. Señor, el pueblo es numeroso, necesito sabiduría para gobernar tu pueblo, no mi pueblo, tu pueblo. Y ahora que construye la casa, el Señor le dice, no te olvides de eso, Salomón. Sé humilde. A mí no me importa si lo que me construyes es un tabernáculo. ¿Cuánto caminó el Señor con el pueblo de Israel en el desierto? Y donde construían el tabernáculo, ahí estaba la presencia de Dios. Y luego se movía la presencia de Dios y levantaban el tabernáculo. Los levitas tenían sus asignaciones y ya sabían cuando se empezaba a mover la nube, hay que movernos.
Y venían los levitas que quitaban la cerca del tabernáculo, los que guardaban la puerta principal y la doblaban, los que retiraban la carpa del lugar santo y del lugar santísimo, y tenían toda una organización que lo levantaban. No sé cuánto tiempo, no dice la escritura en cuánto tiempo retiraban el tabernáculo, pero lo guardaban, y lo guardaban también, que lo transportaban con ellos. El tabernáculo lo llevaban, era una tienda armable, y donde se volvía a detener la nube, decían, aquí dice el Señor que nos paremos, volvían a levantar, lo volvían a construir. El Señor le estaba diciendo a Salomón, no importa si es un tabernáculo, no importa si es una tienda, lo que me importa es lo que ustedes vengan a hacer dentro de esa tienda. Y si ustedes no vienen y se humillan, y así humillados, buscan mi rostro, buscan mi favor, si no hacen eso, yo no voy a perdonar sus pecados. Si no se mueven de sus malos caminos, yo no voy a estar en ese templo. Lo construyeron diokis. Es que nosotros tenemos que entender que esa es la condición que debe de haber para empezar a orar. Los apóstoles, andando con Jesús, lo veían constantemente orar. Y lo vimos también. Vimos que Jesús tenía una vida de oración. Jesús no solamente oraba, tenía una vida de oración. Y la semana pasada vimos momentos críticos en los que Jesús oró. Y el momento más crítico, a lo mejor decimos, el huerto de Getsemaní antes de la crucifixión, no. Un momento crítico cuando Dios escogió a sus discípulos. Y se metió el Señor a orar y a buscar, y dices, oye, ¿no sabría el Señor desde el inicio de los tiempos quiénes eran los apóstoles? Sí, pero Jesús ya estaba en la carne, ya estaba hecho hombre, y regresa al Padre a decirle, Señor, quedamos en estos 12, y entre ellos estaba Judas, no piense que Judas dijo el Señor, bueno, 11 y Judas, aquí en el del rincón, es bien transadante, pero no le hace. Claro que no. Él estuvo orando, y dice la Escritura que toda la noche oró, y en la mañana salió y agarró a esos 12 como sus discípulos. En una ocasión los apóstoles, viendo a Jesús orar, termina Jesús de orar y uno de sus apóstoles habla con él. Está en Lucas 11:1, y vamos a ver qué petición le hace. De tarea investigar qué apóstol fue el que le pidió esto a Jesús. Porque como no lo ha hallado, y los comentaristas dicen que no dice, si usted lo halla, dígame quién fue el que le pidió a Jesús. Dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Ya sabemos algunas cosas que el Señor enseñó y que les dijo que no van a repeticiones, que no oraran como los fariseos, que lo hacían públicamente para que se viera que eran muy buenos, que lo hicieran en secreto. Pero ahora Jesús les dice, ahora sí les voy a dar la guía. Vienen los discípulos y le dicen, enséñanos a orar tal como lo hizo Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que el Señor les responde? Esta parte, el relato está en Lucas y está en Mateo. El relato del Padre Nuestro. A mí me gusta mucho cómo lo presenta Mateo. Los dos son iguales, son detallitos nada más los que hay de diferencia. Vamos a estudiar el Padre Nuestro. Jesús les dijo a los discípulos, ustedes orarán así. Lo primero que podemos ver es que Jesús está dando por hecho que los discípulos van a orar. Le están pidiendo que les enseñe. ¿Sí? Y Jesús les dice, ustedes van a orar de esta manera. Y les responde el Padre Nuestro, lo vamos a leer en unos minutos. Y cada semana, yo creo nos va a tomar unas 5 semanas, vamos a ver un pedacito del Padre Nuestro. Y vamos a ver, a lo mejor, cosas que no hemos notado. Y el Señor les enseña el Padre Nuestro, no para decirle, todos los días levántense y repitan esto. O sea, lo repiten, lo dicen de memoria y esa es su oración y vámonos. No, nos vamos a dar cuenta que Jesús
El Padre Nuestro es una guía de oración que les dijo a los discípulos, así orarán, para que aprendan cómo empezar a orar y para que aprendan qué tan importante es lo que Jesús les dijo que tenían que orar. Así que vamos a ver Mateo 6, del 9 al 13. Y dice, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdón, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Vamos a empezar viendo nada más, en lo que nos vamos a enfocar hoy es nada más el versículo 9. ¿Sí? Podemos ver primero, antes de enfocarnos al versículo 9, el Padre Nuestro tiene tres partes principales. Inicia con la alabanza, Padre Nuestro que estás en los cielos, y luego todo el centro del Padre Nuestro son las peticiones, diversas peticiones, ¿sí? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que son peticiones, pero diferentes peticiones. Y finalmente termina otra vez con alabanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Alabanza, peticiones, alabanza. Usted puede alabar todo el tiempo de oración y no pasa nada. Jesús les está dando una guía, y les está dando una guía para que entendamos, tanto los discípulos como nosotros, podamos entender lo que quería Jesús que hiciéramos al orar al Padre. Y hay algunas cosas bien profundas que no sé si les vaya a pasar lo mismo, pero hay detalles que yo no había notado, ¿sí? Dentro de esas tres partes que es el Padre Nuestro, hay 7, no son principios, son como elementos que constituyen lo que sucede con el Padre Nuestro, que es algo que se da para nosotros en la relación con Dios, o que debemos de contemplar en la relación con Dios. El primero de ellos es confianza, reverencia, sometimiento, dependencia, perdón, humildad y adoración. Se los digo de nuevo: confianza, reverencia, sometimiento, dependencia, perdón, humildad y adoración. Todos estos elementos deben de estar contenidos en lo que nosotros oramos. Y no oramos, Señor, dame confianza, Señor, dame sometimiento. No, vamos a ver que a través del Padre Nuestro, el Señor nos mostró, nos enseña que dentro de eso vamos a encontrar la confianza en el Señor. Que para poder orar tenemos que estar sometidos a Dios. Que tenemos que tener alabanza, que tenemos que tener humildad. Vamos a ver que cada uno de esos se va a ir presentando en lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver es el versículo 9, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Se lo pueden aprender de memoria? Sí, no pasa nada. Tampoco quiere decir que no podamos aprender la escritura de memoria. Es bueno aprender la escritura de memoria. Imagínense ahorita la situación en Ucrania, cae una bomba en la iglesia, cae una bomba en tu casa, pero te salvaste. Tu teléfono no funciona, no hay red, no hay compañías telefónicas, ya no hay antenas que transmitan la señal. Tu única Biblia que tenías, porque no fuiste precavido y compraste 2 o 3,
se quedó en la casa y la bomba la quemó. ¿Cómo le vas a hacer? Ay, pues yo me acuerdo que en la escuela dominical me enseñaron Deuteronomio, Levítico, Números, Éxodo. Me faltó uno. Es bueno aprenderse la palabra de memoria. ¿Por qué? Porque cuando hay una situación crítica, tú vas a saber versículos de memoria y vas a poder estarlos orando y vas a poder estar diciendo: Señor, yo recuerdo que tu palabra decía, en el Padre nuestro decía algo así como: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso te apoya en tu oración. No estás orando mecánicamente, pero recuerdas versículos que tú los puedes traer dentro de la oración y recordarlos al Padre, sobre todo si son versículos de promesas para tu vida. Líbranos del mal. Entonces, si se lo quieren aprender, apréndanselo completo. No hay ningún problema. No lo hagan una mecánica de oración, pero se lo pueden aprender completo y recordarlo cada cierto tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero, y que yo no había reparado en eso, pensamos luego en Padre, pues sí, nuestro Padre, Jesús nos enseñó el Padre. Pero ¿por qué dijo Padre nuestro? Les acababa de decir, cuando ustedes oren, entren en su habitación, en su habitación con su Padre que ve en lo secreto, ahí métanse a orar. ¿Por qué no les dijo, vas a orar, mi Padre que estás en los cielos? ¿Por qué les dijo Padre nuestro? En primer lugar, les está dando la pertenencia a la familia. Los cristianos no somos llaneros solitarios. Los cristianos vivimos en comunidad. Y así como ahorita los pastores de Ucrania, en una situación crítica, aprovecharon un momento para grabar un video y mandarlo por las redes sociales, que tan útiles pueden ser o tan inútiles pueden ser. Lo mandaron para pedir apoyo y no nos olviden. Oren por nosotros. Aquí vamos a estar en comunidad. Jesús les estaba diciendo a los apóstoles: vamos a orar al Padre, pero el Padre de Gabriel es el mismo que el de Carlos, y es el mismo que el de Guille, y es el mismo que el de Michelle, es el mismo para todos ustedes, es el Padre nuestro. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una familia. Efesios 3, 14 y 15. Dice: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Es que fuimos hechos hijos. En Cristo Jesús fuimos hechos hijos de Dios, y al ser hechos hijos de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre, y en el nombre del Padre, todas las familias de la tierra y del cielo reciben nombre. Entonces ahora, nacieron los de la arriba. No, los de la arriba son de esta tierra. Aquí el nombre que me pasó mi Padre terrenal. Pero ahora tengo el nombre de un Padre eterno, al cual pertenezco a su familia. Y dice la Escritura que el Señor nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de Jesús. ¿Quiénes viven en el reino? En el reino, cuando era la época de los reyes, ahorita ya los reyes es otra cosa, ¿verdad? Pero en la época de los reinados, los que vivían dentro del palacio era la familia, eran los cercanos al rey, eran los que llevaban el nombre del rey. Y la gente que vivía fuera del palacio era todo el reinado. Estaban dentro de un territorio, normalmente construían una muralla o un castillo para proteger el reinado, pero dentro estaba en la casa del rey nada más. Y en esa vivía ¿quién? Nada más la familia. Así es que aquí el Señor nos dice: Padre nuestro. ¿Por qué? Porque somos parte de la familia de Dios. Y triste o afortunadamente, todos fuimos afectados negativa o positivamente por un padre. Y eso afecta mucho la visión que nosotros tenemos de Dios,
por lo que vivimos con nuestro Padre terrenal. Pero de eso vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. La siguiente parte dice que estás en los cielos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Si somos familia, y somos familia por medio de Cristo Jesús, Jesús dijo que aquel que descendió del cielo, que es el mismo que ascendió, o sea, el Mesías, quiere decir que nuestro Padre que está en los cielos, somos de la familia de los cielos. Estamos reconociendo la soberanía de Dios, estamos reconociendo su autoridad y estamos reconociendo esa posición que Jesús nos dijo que el Padre tenía. Al reconocer nosotros que estás en los cielos, estamos reconociendo, como hablamos unas semanas atrás, estamos reconociendo quién es Dios, estamos reconociendo quiénes somos nosotros. El Padre está en los cielos y nosotros no, todavía no. Un día vamos a estar, sí, un día vamos a estar, pero mientras el Padre esté en los cielos y reconocemos su soberanía diciéndole, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando oramos, no oramos diciendo, papito lindo, hermoso, chulo papito que estás conmigo. No. Así le decimos, como nos dicen nuestros hijos, ¿verdad? Tan amorosos que 3 veces al día van y nos lo dicen, ¿no? Papito lindo, chulo, hermoso. Te abrazan y te dan besos. Pero delante de Dios, vamos y le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocemos quién eres, Señor, reconozco quién soy, reconozco dónde estás tú, reconozco dónde estoy yo, pero reconozco que a través de Cristo Jesús, que nos hizo familia para ser hechos hijos adoptivos de Dios, puedo clamar que está en los cielos. Uno de mis versículos favoritos es triste, pero es la muerte de Esteban. Y cuando Esteban está siendo apedreado ahí en Hechos, dice, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó sus ojos y vio los cielos abiertos y vio al Padre en el trono y a la diestra al Hijo. ¡Wow! Así me imagino que es la oración. Y esta es una imaginación mía. Cuando yo estoy orando, a veces imagino que un día voy a voltear al cielo y voy a ver el cielo abierto y voy a estar lleno del Espíritu Santo. Y voy a ver al Padre en su trono y voy a ver a Jesucristo a la derecha de Él, escuchando mi oración. Espero que no sea mientras estoy siendo apedreado. La verdad no la puedo negar. No le voy a contar mentiras aquí. No es así como que estoy esperando un día que me apedreen para estar lleno del Espíritu Santo y tener la visión que tuvo Esteban. No. Me encanta el versículo y me encanta la visión y el pasaje, pero no quiero ser apedreado. Pero si el Señor manda que sea apedreado, que cuando esté siendo apedreado se cumpla mi deseo, mi anhelo y vea esa visión, y esa visión sea lo que yo voy a ver llegando al cielo. Así que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es la tercera parte, santificado sea tu nombre. Y la palabra santificado significa venerar, significa venerar a una persona dándole el lugar completamente opuesto a lo común. Y para entender un poquito o entender más claro, cuando se disponían los objetos para el templo y disponían todo lo que se iba a usar en el templo, dice ahí en Éxodo que todo iba a ser santo. Y dices, entonces vas a la tienda y dices, me dan 3 vasos santos, por favor, porque los voy a usar nada más para Dios. No, esos vasos eran santos porque ya no eran vasos comunes, porque únicamente se iban a usar para el servicio dentro del templo. Entonces el vaso estaba santificado, estaba dentro del templo y no se le daba un uso común, se le daba el uso santo para las labores dentro del templo, porque santo finalmente significa santo. O sea, santificado significa una cosa y santo es parte del significado. Santo es apartado de lo común, apartado para el servicio a Dios. Así es que santificado significa venerar a Dios, que está apartado de todo lo común y que está tan lejos que no tiene nada que ver con lo común. Es santo.
tiene que ver también con la pureza de Dios. Levítico 22, 32. Dice: y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico. Es curioso que en el Antiguo Testamento el pueblo judío tenía tanto respeto por el nombre de Dios que ni siquiera lo quería pronunciar. Por eso la mayoría de los escritos ponen nada más las consonantes sin las vocales, para que no sea posible pronunciarlo de una manera clara, sino solamente las consonantes para poderlo escribir en el libro, y que nadie fuera a pronunciar mal el nombre del Señor, para no profanar ese nombre. Los judíos, creo, si no me falla ahí lo que estudié acerca del Padre, hay 3 menciones en el Antiguo Testamento donde el pueblo quiere llamar a Dios Padre, o el Señor les dice que lo llamen Padre. Pero en el Antiguo Testamento no se dirigían los judíos a Dios como Padre, por el respeto y el miedo que tenían de ese nombre. A partir de Jesús nos empieza a instruir en llamar Padre al Señor, en una manera íntima, familiar y personal. ¿Por qué? Porque Jesús era el Hijo. Y empieza a llamarnos de esa manera, para que nosotros, llamándolo Padre, santifiquemos su nombre, lo reconozcamos como apartado de todo lo común, lo reconozcamos como santo, y entendamos que Dios es el Padre bueno. Les voy a dar una revelación así de esas que casi ya voy a sacar mi primer libro. Dios bueno, el enemigo malo. Wow, ese tan tratado. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, porque Dios es nuestro Padre. Y Jesús les recordó a los apóstoles y les dijo: si ustedes, que son padres, pero son malos, le dan buenas cosas a sus hijos, si sus hijos les piden alimento, no le dan una serpiente, ¿cuánto más mi Padre les dará a ustedes lo que necesitan? No quiere decir que Dios nos va a dar todo lo que queremos, pero no nos va a dar ni una cosa mala, porque Él está apartado del mal. Cuando llegamos a entender esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, entendemos por qué Jesús nos hizo familia, nos puso como parte de la familia, hijos adoptivos de Dios, con el Padre que está en los cielos y su nombre santificado. Entendemos que hay 2 padres, el Padre bueno y el Padre malo. ¿Sí o sí? Sí, ¿verdad? Hay 2 padres. Y la gente, no sé si les ha tocado ver de cuando hay sucesos como ahorita, de lo que está pasando allá en acá. Y la gente dice: ¿cómo un Padre bueno, cómo un Dios bondadoso permite que todo esto esté pasando? Es que Dios no mandó la maldad. Dios permite la prueba. Satanás trae la maldad para que sufras en la prueba. Wow. Juan 8:44. Jesús, hablando con los fariseos, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De Satanás es de quien procede toda la maldad. Dios es el Padre bueno.
otra vez, no malinterpretemos esa expresión. No quiere decir que Dios es el Padre bueno, que está sentado y está esperando que vengan todos los hijos y, ay, pobrecito mi hijo, acérquese, mi chiquito, así como padre latinoamericano. No sé si les ha tocado ver ese ejemplo que hacen los americanos, que cuando los hijos salen, los padres americanos, que ya me voy, vaya, que vaya bien. Pero si son padres latinos, ya me voy, ay, mijito, que te vaya muy bien, déjame, ven para acá para orar por ti, para bendecirte, ten mucho cuidado en la calle, no te vayas a ir por tal lado, ¿con quién vas? ¿A qué horas voy? Dice, ¿qué te vas a ir? No vayas a pedir el Uber porque ya ves cómo anda. Pide un Didi, los Didi no ha pasado nada. Y fíjate que esto y que lo otro, como media hora de despedida del chavo ahí. Papá, voy a la universidad, ya no estoy tan chiquito. No, ya hace, hijo, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, mi niño, pobrecito. No es ese el decir que Dios es bueno. Dios es bueno porque ni siquiera se puede acercar a la maldad. No hay posibilidad de maldad en Dios. ¡Wow! En Satanás no hay posibilidad de burla. ¿Sabes cómo reconocer que Satanás te está hablando mentiras? Cada vez que mueva la boca, cada vez que hable, Satanás no te va a decir una verdad. Acuérdense lo que le dijo a Eva. ¿Con qué Dios dijo? Fíjate, luego empieza con qué Dios, o sea, ya salió el aguafiestas cósmico a decirte cosas, ¿verdad? Con que Dios te dijo, no comas de ningún árbol del huerto. Dios no le había dicho eso a Adán y a Eva. Le dijo nada más, no comas de ese árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De todos los demás puedes comer. Y Satanás se lo voltea al revés. Con que dijo que no comas de ninguno, Satanás te va a mentir toda la vida. Y de Satanás vas a recibir el mal, y de Dios únicamente vas a recibir el bien. Lo dice en Santiago. Dice Santiago 1, del 13 al 17. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tentar es poner a prueba, pero poner a prueba atrayéndote al mal. Por eso dice Santiago, Dios no puede ser tentado. ¿Cómo va a ser Dios tentado? Con el mal, que lo atraiga el mal a Dios. ¿O cómo Dios va a tentarnos a nosotros poniéndonos algo que nos atraiga hacia el mal? Nunca va a suceder. Mi esposa se pone nerviosa de repente cuando digo algunas cosas, pero si un día Dios te tienta, yo te doy mi camioneta, mi carro, las llaves de mi casa, todo. Sé que no voy a perder. Dios no te va a tentar. Dios permitirá pruebas de tu vida para tu fe, para que tu fe se fortalezca, pero nunca te va a poner para ser atraído al mal. Dios nunca te va a poner una tentación para decir, vamos a ver cómo reacciona tú, a ver si decide por el mal o si decide por el bien. No, Dios pone una prueba para ver si mi fe está firme. Hay dos tipos de manera que el hombre puede ser tentado. Primero, por las inclinaciones de nuestra propia pecaminosidad, que es lo que llama ahí concupiscencia. Somos tentados por nuestra propia naturaleza que se inclina hacia el mal, y entonces el mal nos atrae. Estaba oyendo la predicación de un pastor
que dice, yo no batallé con la pornografía. Dice, yo puedo prender la computadora, clic, y ver las noticias, y hacer mi predicación, y hacer todo. Y yo no batallo. Él nunca estuvo inclinado al mal en la pornografía. Dice, pero conozco gente que he tenido aquí. Dice que no pueden abrir, no la computadora, el teléfono, sin que los atraiga para ver pornografía. Porque yo mi inclinación al mal está en la pornografía. La segunda forma en que puede ser tentado es una tentación externa, como hizo Satanás con Jesús. Jesús no fue tentado por las inclinaciones de su pecaminosidad, porque él no tenía pecado. Ese no fue la tentación de Jesús. La tentación de Jesús vino de fuera, fue una tentación externa que Satanás le puso delante para que él traicionara a Dios. Así es que te puedes enfrentar a dos tentaciones: la de tu propia carne que te inclina hacia el mal y el pecado, y las tentaciones que te encuentras enfrente, que esas no vienen de ti, pero que te atraen hacia el mal. La tentación es tratar de seducirte, tratar de engañarte, ponerte gancho y atraerte, y eso no lo va a hacer Dios. Eso lo va a hacer únicamente Satanás, que es el padre malo. Y aquí me gusta como lo menciona Santiago, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¡Wow! ¿Quién es el Padre de las luces? Es Dios. Jesús dijo que Él era la luz y que la luz había venido y iluminaba a los hombres. Nosotros somos como la luna. ¿Alguien ha ido a la luna? ¿Ninguno? Ninguno hemos ido, pero podemos saber algunas cosas de la luna. La luna no tiene luz. Si ustedes voltean así al firmamento, la luna siempre está ahí, pero si no le pega la luz del sol, no la van a ver. Por eso cuando son los eclipses, se ve la luna oscura. ¿Por qué se ve oscura la luna? Porque se atravesó la tierra entre el sol y la luna, y se ve donde le va pegando la sombra, la sombra, la sombra, hasta que queda oscura la luna, porque no le llega la luz. La luna es un satélite, nada más refleja la luz que recibe, pero no tiene luz en sí misma. Las estrellas sí tienen luz en sí misma. Creo que les platiqué también la historia de las estrellas. Las estrellas son una mezcla de gases peleando por la gravedad, y ese pleito y todo provoca una fricción que produce que se quemen, pero la gravedad las comprime para que quede ahí en esa bolita nada más, y ahí se están quemando, los gases se consumen y van y vienen y otra vez entran en shock, y ahí está la estrellita quemándose. Se ve la luz, es así, tiene luz propia, pero la luna no. Nosotros no somos estrellas, nosotros somos lunas, que nada más reflejamos la luz de ¿quién? La luz de Cristo. Cuando la luz de Jesús ilumina nuestra vida, nosotros reflejamos esa luz. Yo espero que en todos lados donde usted vaya, la gente diga: hijo, qué bárbaro, qué suave se siente cuando viene esta persona, qué rico es ir a su casa y decir: oye, aquí hay como que paz, aquí hay como que algo que no encuentras en otro lado. Es que no es usted, es la luz de Jesús reflejándose en todo lo que usted haga. No es de que usted diga: voy a dar buen testimonio, y todo el día sonriente, y el primer carro que se le atraviesa, se le empieza a pasar la sonrisa. Esa no es la luz de Jesús. La luz de Jesús es iluminando nuestra vida, nosotros creyendo que Él es el Mesías y confiando en Él, y entonces todo eso se refleja. Es como cuando Moisés bajó del monte en el Éxodo, y dice que los que estaban ahí no lo podían ver y le decían: cúbrete la cara. Se tuvo que poner un manto Moisés, porque venía de la presencia de Dios, y la presencia de Dios lo impregnó de tal manera que cuando bajó no soportaban verlo de la luz que irradiaba Moisés. ¿Quién es el Padre de las luces? Es Dios. Filipenses 2:15. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos,
fácil, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. En medio de una generación perversa, resplandeciendo nosotros como luminarias sin mancha y en medio de una generación perversa. ¿Por qué? Porque somos hijos del Padre de las luces. Y todo esto que Jesús nos puso en el Padre Nuestro tiene un propósito. Necesitamos la afirmación del Padre. Y ahora voy a retomar lo que les dije al principio. Todos fuimos afectados, bien o mal, por un Padre. Nuestros papás hicieron su esfuerzo, pero lo que hicieron bien nos afectó. Lo que hicieron mal nos afectó. Y a veces eso se queda ahí pegado en el corazón. Hay gente que batalla con esas cosas. A veces somos poquito duros con la gente y decimos, ¿cómo está batallando? Así se lo pasa con su papá. Espérate, primero, tú no lo pasaste. Tú no sabes lo que vivió, lo que dolió. Y segundo, tiene derecho a quedarse con lo bueno o con lo malo. ¿Qué tenemos que hacer? Ayúdalo a que se quede con lo bueno. Por eso el Señor les enseña a los discípulos y les dice, lo primero para ponerte a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconoce quién es el Padre, que ahora no estás bajo el efecto de lo que hizo tu Padre terrenal. Ahora te estoy trayendo a través de Cristo a una nueva familia, a una nueva relación en una familia, donde no es lo mismo que fue con tu Padre terrenal. Les dije de la oración que incluía confianza, reverencia, sometimiento y dependencia. 4 de las 7 que mencionamos. ¿Cuáles de esas 4 cosas? ¿Cómo las veíamos de nuestro Padre terrenal? ¿Sometimiento? Hombre, ¿qué me voy a someter? ¿Reverencia? ¿Cómo reverencia este Señor? Pues no sabes todo lo que ha hecho. Confianza, dependencia, todo eso que debe contener la oración nos lo limita la imagen de nuestro Padre terrenal. Por eso el Señor quería que de manera importante nosotros entendiéramos que necesitamos ser afirmados en el Padre. ¿Se acuerdan de este versículo que está aquí? ¿Alguien sabe un error que hay ahí? ¿Cuánto tenemos? De junio del año pasado. No lean el error. A ver, busquen en sus Biblias Juan 14:6. El que lo tenga, levante la mano. O más bien el que lo tenga, dígame si ya yo lo quedo. ¿No? ¿Todavía no? ¿O estoy equivocado? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí dice eso Juan 14:6? ¿Sí? ¿O es Juan 14:16? ¿Es 16 o 6? Ok, entonces está bien. Ándeles. Cuando Jesús le dijo este versículo que está aquí, se lo dice a Tomás, porque Tomás le pregunta. Jesús les dice primero, les dice, yo me voy a ir y ya saben a dónde voy. Y ya saben el camino para llegar allá. Y entonces Tomás le dice, ay Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino, Señor?
3 años contigo no aprendimos nada, Señor. ¿Cómo quieres ahora decirnos que te vas y vamos a saber a dónde vas? Les dice, bueno, si no saben, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Les está confirmando, voy al Padre y ustedes van a poder venir conmigo. Por eso les estoy diciendo, saben a dónde voy y saben el camino, van a poder ir conmigo. Vamos a leer Juan 20, 16. Esta parte es después de que Jesús murió, después de que Jesús resucitó, y está María ahí cerca del sepulcro, y le dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este pasaje es una afirmación para María, una afirmación del Padre, para que ella fuera afirmada en el amor del Padre. ¿Quién era María Magdalena, la que está ahí? No es María, la madre de Jesús, es María Magdalena. Lo primero es que Jesús le dice, ve y dile a mis hermanos lo que estás viendo. O sea, se lo está diciendo una mujer. La mujer no era un mensajero en aquel tiempo, ni la mujer le llevaba un mensaje tan importante a los hombres. Pero Jesús le dice, tú ve a llevarlo. ¿Quién era María Magdalena? Aquella mujer que tenía 7 demonios. Por ahí en Lucas está donde dice que seguían estas mujeres a Jesús, y una de esas mujeres era María Magdalena, y que María Magdalena había sido librada de 7 demonios. Y aparte, era María Magdalena porque era de la región de Magdala, y la región de Magdala era conocida por su perversidad, por su inmoralidad. Entonces imagínense nomás las credenciales de esta señora. Era mujer, que ya de por sí no era tan buena en aquel tiempo, no porque valiera menos la mujer, pero no tenía las libertades que tiene la mujer. Aparte, había estado endemoniado. Y finalmente venía de una región inmoral donde la mayoría de las mujeres tenían una reputación pésima. Bueno, a esta mujer Jesús la escogió para decirle, espérame tantito. Y esta expresión a veces está un poquito difícil de entender, de por qué le dice, no me toques. Y en realidad lo que le está diciendo no es no me toques, es deja de tocarme. La expresión ahí es de un verbo que dice de una acción que ya está sucediendo y está siendo impedida mientras sucede. O sea, María se debe haber tirado a los pies de Jesús, adorarlo y agarrarlo. Y lo dice uno, ¿por qué traduce ahí que dice Raboni? Significa maestro. Es que Raboni es una palabra hebrea. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso tuvieron que agregar la traducción, porque lo que escribió el evangelista fue Raboni. María dijo Raboni. Tuvieron que traducirlo al griego para que la gente entendiera, y significa maestro. Imagínate, María lo ve aparecer y no sabe quién es. Y de repente Jesús le habla y entonces lo reconoce y dice maestro, y se le tira a los pies y lo agarra y lo quiere abrazar y quiere adorarlo. Y Jesús le dice, no me toques, porque todavía no subo al Padre. Hay muchas versiones ahí con los comentarios, pero lo principal, que la mayoría coincide, es que le dice Jesús, no me toques, vete a dar este anuncio. Deja de adorar lo que tú crees que conoces y ve y anuncia que estoy resucitado. No soy el cuerpo que estaba muerto, no soy el cuerpo que anduvo con ellos, estoy resucitado y voy a subir al Padre. Y esta es la expresión más bonita: voy a subir al Padre, a mi Padre y a tu Padre. Voy a subir a mi Dios y a tu Dios. Dice, y ve y dile esto a mis hermanos. No le está diciendo ve y dile a mis carnales, no le está diciendo ve y diles a mis hermanos en la carne, porque los hermanos en la carne no creyeron en Jesús. Sus hermanos, hijos de María, no creyeron en Jesús.
Le está diciendo, ve y anúnciale a los discípulos lo que has visto y diles que allá los voy a alcanzar. Diles que ahí voy. Espera un poquito. Tengo otras cosas que hacer antes, pero ahí los voy a alcanzar. Y tú tienes el privilegio de ir a anunciar esto. No María Magdalena, la que viene a la región aquella. No María Magdalena, la que estuvo endemoniada. Ahora María, la que es hija de Dios, porque me ha reconocido como el Mesías. La frase de decirle, mi Dios, vuestro Dios. Mi Padre, vuestro Padre. Le está diciendo, tú, como los apóstoles, tú eres hermana. Y no como nos decimos ahora, que estamos acostumbrados que entre los cristianos, hermana, hermano. Y normalmente lo decimos porque no nos sabemos el nombre del hermano, ¿no? Y decimos, no, fácil hermano. Le está diciendo, tú eres parte de la familia. Tú eres hija. Ve y llévate el anuncio de volada. Ponte los Nike y córrele, porque hay que anunciarle a todos estos. Ve y diles lo que viste. Jesús le estaba afirmando con esta expresión: tienes un Padre celestial. Deja de pensar en tu Padre terrenal. Deja de verme como ves a tu Padre terrenal y ve a tu Padre celestial. Por eso cuando Jesús le responde la pregunta a los discípulos de enséñanos a orar, empieza diciendo, así vas a orar, Padre nuestro. Y de hecho Jesús les dijo a los discípulos, no llamen a ningún otro Padre, porque Padre nomás hay uno, y es su Padre que está en los cielos. Cualquier otro no es Padre. Así es que decimos que Satanás es el padre malo porque es el padre de mentira y de todo, de los engaños y de la manipulación y de la seducción. Pero Padre, nomás hay el Padre celestial. Así es que en resumen, ¿qué quiere que Jesús que entendamos de esta frase? Que el que Dios sea nuestro Padre nos dé el sentido de pertenencia. Que el que le haya puesto ahí Padre nuestro nos dé el sentido de pertenencia a la familia de Dios. Nos sacó de una familia que era imperfecta para llevarnos delante del Padre, que es una familia perfecta. Que estás en los cielos nos recuerda la soberanía y la voluntad de Dios sobre cualquier cosa. Nos recuerda que Dios gobierna en santidad, con autoridad y poder, y sin posibilidad de falla, sin posibilidad de maldad. De Dios no vamos a recibir como de nuestros padres, que a veces recibimos cosas buenas y malas. De Dios únicamente lo bueno para nuestra vida. Y por último, santificado sea tu nombre. Es que Él es santo, es digno de ser venerado, es puro, está en un lugar apartado de todo mal. Cuando vayamos al cielo, no piensen que va a ser como la multitud, así como las multitudes de aquí, como cuando la fiesta esta del 16 de septiembre, que es una multitud y la gente se empuja y se mete y hace y arrebata y quita. Allá va a ser una multitud sin maldad, una multitud pura delante de Dios, viéndolo y adorándolo como el Dios soberano, como su nombre santificado. Amén. La semana que entra vamos a ver la siguiente frase del Padre Nuestro, y la vamos a ir viendo versículo a versículo hasta que hayamos estudiado toda esta oración. Pero mientras, ya sabe usted lo que Padre tiene ahora. Ya sabe que es parte de la familia, ya sabe que está en los cielos y que ese es nuestro destino final, que nos vamos a reunir con la familia en el cielo y nos vamos a reunir delante de un Dios puro, santo y alejado del mal. Amén.